tal, Samuel? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿Cómo estás? saludarte. ¿Cómo estás, pastor? Pues muy bien, mira, me siento cómodo y feliz de estar aquí en Calahorra. Estamos en una iglesia espectacular, ¿eh? Sí, siempre lo comento con los hermanos que el esfuerzo, la inversión de tiempo y de recursos que hicieron, pues es un testimonio del amor de Dios. Para los que no nos pueden ver a través de las cámaras, pero sí que nos están escuchando, la iglesia de Calahorra yo creo que es la iglesia adventista más bonita de España. Sí, es cierto. Y tiene tiene una sala espectacular, algo que te invita al recogimiento, que... Sí, solo con entrar ya te invita, ¿verdad?, a tener comunión con el Señor y crea un ambiente muy agradable, muy acogedor, muy confortable. Sí. Pastor Eliasib, una pregunta, la primera. ¿Un pastor se jubila o un pastor nunca cuelga las botas, por usar una expresión del mundo del fútbol? Bueno, mira, yo creo que hay dos ideas en cuanto a la jubilación. Evidentemente, desde el punto de vista legal, pues sí, hay una jubilación, hay una terminación de actividades propiamente dichas, ¿no? El día a día del ministerio, la atención que se tiene que realizar con pastoral, planificación en las iglesias, proyectos de futuro, pues todo eso termina. En realidad termina porque ya no lo puedes realizar. Eso tiene que ver con la organización. Pero ya en lo que tiene que ver con tu vocación, pues ya eso es parte de tu vida. Eso no se apaga. Eso no se apaga, exactamente. Y está siempre presente. Y cada vez que la iglesia te da oportunidad de servir y de realizar alguna actividad espiritual, pues con gusto la haces, ¿no? Porque está en uno, ¿no? Así que si quieres decir que en ese sentido, pues no, nunca nos jubilamos. Ahí está. ¿Esa vocación cuándo nació en usted? Bueno, yo tengo que agradecer a Dios porque tuve la oportunidad de nacer en un hogar adventista. Sí, mi abuelo, Bartolomé Sánchez, fue uno de los pioneros adventistas en México, ¿no? Allá por 1925, él conoció el adventismo. Y el templo que se construyó en mi pueblo, en San Bartolomé, Hueyapan, pues fue uno de los primeros templos, ¿verdad?, en México, en todo México. Y eso llevó a que mi padre pues también tuviese un gran compromiso con la iglesia y sobre todo con la misión. Él tuvo inclusive la oportunidad de llegar a ser pastor, porque en ese tiempo no teníamos instituciones, no teníamos seminarios. Entonces la persona, el miembro de iglesia, el creyente que pues manifestaba una vocación misionera, pues los empleaban. Pero donde por ese momento mi madre queda embarazada de mí. Y ese es el impedimento para que mi padre pudiese ser llamado como pastor de la iglesia. Pero aún así, él trabajó en los pueblos cercanos y llegó a fundar unas 6 iglesias. Sí, porque fue... Entonces, allí es donde... Sin necesidad de estar empleado. Exactamente, sí, claro. Sí, ¿no? Él soy simplemente como miembro de iglesia. Exacto. ¿Verdad? Lo que antes se llamaba un laico activo, era su labor y lo hizo. Entonces también tuve yo la dicha de que mi padre no solamente hacía las cosas, sino que nos involucraba a nosotros y nos llevaba a visitar los sábados a esas congregaciones. En algún momento pues eran solo una familia, ¿no? Y allí recuerdo que me daba pues para leer El Misionero y de esa manera participar. Claro, ¿no? Ahí empezó con esa participación. Exactamente. Entonces ahí empezó a despertar mi vocación por el ministerio, ¿no? Además de los consejos que mi padre me daba. Nosotros, mi padre tuvo unas 4 hectáreas de tierra que cultivaba, me llevaba también al campo, pero siempre la prioridad para él era que yo estudiara, que yo me educara. Él jamás me impidió ir a la escuela, ¿sí?, por llevarme a trabajar al campo. Y al contrario, cuando yo me encontraba trabajando con él, porque había vacaciones y porque era propicio, entonces me decía, mira, cultivar la tierra
es muy agradable. Pero tú Estudia. quiero que estudies porque quiero que seas pastor. Y jamás yo pensé otra cosa. Me fui a Montemorelos a estudiar siempre con el deseo de ser pastor. Y al final acabó sirviendo en España. Sí. ¿Cuántos años ha estado sirviendo? ¿En qué ciudades ha estado sirviendo en España? Bueno, en México serví 19 años. En México 19, o sea que ya tenía una carrera previa bastante extensa antes de venir a España. Sí, ya tenía unos años de servicio, primero como pastor en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, en Tijuana, y después, pues muy joven, más o menos unos 28 años, empecé a tener responsabilidades administrativas como departamental a nivel de unión, presidente de asociación, y fue precisamente en un momento muy puntual de mi ministerio cuando en Indianápolis sí, tuve la oportunidad de conocer al pastor Pujol, Carlos Pujol, que era el presidente de aquí de la Unión Española. Y él me buscó y él me hizo la invitación para venir a España, ¿no? ¿Aquello qué año fue? 1990. 1990. Sí. Hace pues 28 años. Sí, casi 30, sí. Sí, ya. exactamente, sí. Y fue una experiencia muy interesante. Yo considero que Dios estaba atrás de todo esto, ¿no? Y sin mucho pensarlo, aceptamos la invitación y venimos pues para servir aquí en España, y aquí hemos estado sirviendo 24 años. Fíjate, 24 más estos otros más 19, en total 43. Sí, 43 años. 43 años, sí, exactamente, Samuel. ¿Es muy diferente la iglesia que hay ahora a la que usted se encontró cuando vino a España, por centrarlo en nuestro contexto español, ¿no? Pero es muy diferente? Sí, yo noto ya diferencias. Y bastante marcadas, ¿no? Cuando yo llegué a España, me encontré con una iglesia, ¿verdad?, que sin duda alguna había venido y nació de situaciones bastante precarias en España, sí, que vivieron, esa generación de miembros de iglesia, vivieron en un periodo pues, de la dictadura, cuando las libertades religiosas no eran como las que tenemos nosotros. Totalmente. Sí. Entonces observé que había muchos empresarios en las iglesias, Bilbao, Valencia, aquí mismo en Calahorra, Zaragoza, Madrid, Igualada, Reus. Entonces me preguntaba por qué. Y yo descubrí, y la razón era precisamente porque era muy difícil, sin duda alguna, que se trabajase sin que para tener y que tuviesen el sábado libre, claro, ¿no? Claro, eso es un Entonces, impedimento grande. exacto. Entonces yo vi que mis hermanos, sin duda alguna, iniciaron proyectos como de trabajo personal, empezaron pequeñas empresas, porque muchos de ellos yo les preguntaba, y empezaron con cosas muy, muy limitadas, pero después se desarrollaron y llegaron a ser grandes empresarios. Y eso... Fíjate, motivados por el descanso del sábado, es curioso. Exactamente, sí, yo eso lo entendí, eso ¿verdad? Es muy curioso. Y para mí fue un impacto muy grande, porque se mostraba pues dos cosas, ¿no? Por un lado, la fidelidad de los hermanos, su esfuerzo, su convicción por ser fieles al Señor, pero también la dirección divina en sus vidas, ¿no? Y su prosperidad. Qué bueno. Así es, así que me llamó mucho la atención, ¿no? Después, claro, hoy la iglesia tiene otra vivencia, tiene en otra sociedad en la cual se desarrolla. Que ha cambiado muy rápido esta sociedad. Demasiado rápido. Cuando yo llegué, España pues tenía muy pocas autovías. Sí. Estaban terminando la autovía Zaragoza-Madrid, era la segunda. Y todavía la parte en Calatayud no estaba terminada, y cuando terminó, pues un boom enorme. Televisiones, empezaba la Antena 3 y la 5, apenas privadas. Entonces estaba saliendo de todo un nuevo, un desarrollo, y eso pues de alguna forma impactó también en la iglesia. Sí, tuvo que ver mucho con la iglesia. Pero sí,
Por otro lado, pues había más creyentes nativos, ¿sí? La iglesia era más nativa, muy pocos extranjeros. Claro, después vino el boom de, Exactamente. de la inmigración y bueno, España se llenó, podemos utilizar esa expresión porque es real, de inmigración, ¿no? De Sudamérica, Las iglesias, sí, de inmigrantes del este también, ¿verdad? Empezó a llegar, mi primera experiencia de recibir inmigrantes fue en Zaragoza. Y menos mal que llegaron también. Algunos rumanos, ¿verdad? Para poder empezaron a llegar, todo. exactamente. Y después en Barcelona, que fue mi segunda iglesia aquí en España, pues recibí todos los inmigrantes que venían de Sudamérica. Yo llegué a tener unas 20 nacionalidades allí en la iglesia de Urgell. Sí, a veces en las iglesias hemos dicho, ¿no?, que parecen más la ONU por la cantidad de lugares de origen que hay. Pero no, las iglesias son eso, son cuerpos vivos de gente que viene, va de diferentes lugares. Correcto. Y yo tengo que aceptar que al principio, Samuel, se creó una tensión entre nativos y extranjeros, ¿verdad? E inmigrantes, porque las visiones, las formas de vivir nuestros valores cristianos, que son los mismos, los principios son los mismos, pero en las formas hay unas diferencias. Y a veces esas formas llevaban a determinadas tensiones en la iglesia, pero hoy se han superado, ¿eh? ¿Usted cree que se han superado o que seguimos ahí todavía peleando? No, se han superado. Yo observo, ¿verdad?, que ya eso ya pasó, ya nos hemos adaptado más, ¿verdad? Puedo pensar que también en algunos casos ha avasallado. Yo podría llamar así, ¿verdad? Si puedo utilizar unas ese formas término. Sobre otras. Exactamente, sobre otras. Quizás por eso no hay pelea, porque probablemente se ha avasallado de unas formas a otras. Exactamente, así es, ¿verdad? Una de mis preocupaciones y de mi interés cuando estuve en la Unión y también trabajando con ministerio personal o escuela sabática, era que no nos llegásemos a crear una iglesia de extranjeros en España, ¿verdad? Sino que mantuviésemos nuestro tono, nuestra identidad, aunque fuésemos extranjeros, pero que le diésemos nosotros la imagen de que es una iglesia española. Claro, y que es necesaria porque estamos en el contexto que estamos, Exactamente. ¿no? Tiene que ser así. Así es, porque si no, somos muy pobre propuesta o una débil propuesta a la sociedad en la cual estamos aquí presentes. Alcanzaríamos inmigrantes, pero la gente nativa no la alcanzaríamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que cuidar mucho, tanto los que hemos venido de fuera como los que están aquí, los nativos, ¿no? Para que ese perfil de iglesia española pueda estar siempre presente en medio de la diversidad, ¿no? En medio de la diversidad. Pero que lo mantengamos en nuestra liturgia, en nuestra manera de actuar, de tal forma que cuando llegue un español o un extranjero, pues se sienta cómodo, ¿no? Lo más importante, esa palabra de diversidad, una diversidad y hermandad en Cristo. Correcto. ¿Qué significa para usted ser adventista? Bueno, para mí tiene un significado muy especial, porque como adventistas fundamentamos nuestras convicciones y nuestras creencias en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y entonces, eso tiene que ver con una forma de vida, una manera de ser, ¿no? Y ser adventista me da la dimensión de una vida mejor ahora, pero también me presenta la hermosa promesa de una vida mejor en el más allá. Entonces, esas dos dimensiones que el adventismo, ¿verdad?, basado en las promesas de Dios, en sus enseñanzas, en la Escritura, pues es para mí de mucha satisfacción, ¿no? Y me motiva a que otras personas pues también lleguen a tener esta misma filosofía, estas mismas enseñanzas, de tal manera que puedan ver que el adventismo mejora sus vidas, sus familias, ¿sí?, y les hace vivir
mucho mejor, aprovechando todavía las cosas buenas que hay en este mundo, porque que las hay. Este mundo no todo es malo. El Señor sigue regalándonos exactamente, muchas cosas buenas en su creación. Y entonces el adventismo pues me da esa visión de utilizar apropiadamente y adecuadamente las cosas buenas, ¿verdad? Desechar aquello que es negativo, que es nocivo, y entonces pues con la esperanza de vivir preparado para el regreso de Jesús. Y dentro de esta fe, usted comentaba ahora la importancia de la Escritura, y en algún momento de la historia al pueblo adventista se le llamó el pueblo del libro, ¿no? Porque vivían aferrados al libro, a la Escritura, a la palabra de Dios. ¿Hemos perdido estar aferrados? ¿Hay demasiadas distracciones en nuestro mundo? ¿O todavía se nos puede llamar el pueblo del libro? En algunas de mis intervenciones, cuando estaba en ministerio personal, precisamente hacía ese énfasis, porque tengo que aceptar una realidad que no es motivadora, ¿verdad? Y es precisamente que hemos perdido nuestra intensidad, nuestro anhelo de leer las Escrituras, como se leía antes, ¿no? Sí. Y hay estadísticas que lo muestran. Inclusive hay iglesias evangélicas que nos llevan en encuestas que se han hecho, ¿verdad? En encuestas que se han hecho serias, no solamente desde la subjetividad, sino que nos muestran que hemos perdido nuestro tono, ¿verdad? Hemos perdido nuestro tono, las nuevas generaciones. Como lo mencionabas, hay más distractores, la gente está más ocupada, la secularización de alguna manera nos ha alcanzado también, y entonces pues eso hace que las Escrituras o Dios llegue a ser un poquito segundo plano. Sí, segundo plano. Sí, yo reconozco que hemos perdido en este momento nuestro compromiso de una mayor lectura en las Sagradas Escrituras. ¿Tiene usted, Eliasib, alguna rutina de oración, de estudio bíblico, de algo que le ayude a estar aferrado a Dios, a la palabra, a las personas? Sí, y eso es precisamente lo que me mantiene, ¿verdad? Porque a veces vivimos de las rentas, ¿no? Exacto. Ya la experiencia parece que ya no es necesario porque al fin lo tienes, pero no. Precisamente Jesús lo dijo, ¿verdad? Para llevar frutos como el sarmiento necesitamos estar pegados a la vid, ¿no? Conectados. Entonces, pues necesita uno hacer una disciplina para poder dedicar tiempo a estudiar la Biblia. Sí, esa palabra es muy oportuna, disciplina. Muy oportuna, parece algo muy duro, pero no es así. Es una rutina diaria de ejercicio que tenemos que llevar a cabo para fortalecer el músculo espiritual, ¿no? Exactamente. Entonces, para mí me resulta muy práctico despertar, ¿verdad? Despertar y después de algunas 2 o 3 cosas, leer mi Biblia. Hoy están fomentando mucho la lectura de la Biblia a través del programa Reavivamiento y Reforma, donde se te invita a leer un capítulo de la Biblia, reflexionar en él, ¿verdad? Después momentos de oración, y resulta natural, o sea, no es ni cansador ni aburrido, porque aunque vuelves a leer capítulos que has leído antes, ¿verdad? Ya en un plan de estudio, pues descubres cosas interesantes, ¿verdad? Que no habías visto y vas subrayando, y eso pues te motiva, te da una visión diferente para encarar el día, ¿no? Entonces eso está en mi vida. Sí, la oración también, ¿verdad? Pero no esa oración pues rutinaria, sino momentos donde tienes que encontrarte con el Señor. De conversación íntima. Así es. Y donde inclusive pues también pones en las manos del Señor nombres de hermanos, de hermanas, de amigos que te conocen, que están pasando por situaciones difíciles, y entonces pues es el momento. Así que es muy enriquecedor ese plan. Qué bueno. ¿Cuál es su mayor esperanza, Eliasib? ¿Cuál es su mayor esperanza?
Bueno, yo creo que antes tenía yo algunas esperanzas que se han cumplido, ¿no? Eso es bueno, esa respuesta me gusta. Y eso, muy positiva. eso me ayuda a que todavía lo que no se cumpla se cumplirá. Se cumplirá, ¿no? Y uno de mis anhelos era precisamente ver que mis hijos pudiesen permanecer en la iglesia, ¿sí? Y pues gracias a Dios que eso se ha cumplido. También tengo que aceptar que no ha sido tanto por mi labor, ¿verdad? Porque puedes pensar, bueno, pues eres pastor, tú eres el primero. No, ahí yo tengo que aceptar que la labor de Olga fue importante como madre, ¿no? Hacia ellos, sí, exactamente. Mi mujer, la mamá, influyó muchísimo para que ellos pudiesen recibir la educación y estar en la iglesia, ¿no? Jarib, que es pastor, Mayari y Yadira, que están en Zaragoza, cumplen responsabilidades de dirección. Mayari en este momento es anciana, Yadira es secretaria de la iglesia. Hay un compromiso. Y eso para mí pues se ha cumplido y ha sido muy satisfactorio, porque yo tenía una preocupación, miraba que varios de mis compañeros, sus hijos, pues no están en la iglesia. Entonces, eso ya es una respuesta, ¿verdad?, al anhelo que yo tenía en algún momento. Y a futuro, bueno, pues mi mayor deseo es que también mis nietos sigan por ese camino. Lo estamos viendo ya, ¿verdad? Están allí y yo anhelo que algún día pues lleguen a ser alguno de ellos pastor, no lo sé, pero esperamos que así sea, ¿no? Su bisabuelo estaría también muy contento. No solo se cumplen las esperanzas del abuelo Eliasib, sino que también las del bisabuelo, ¿no? En aquellos comienzos en México. Así es, así es. Lamentablemente mi padre pues ya no vive ahora, pero mi madre sí, y ahora está disfrutando con sus bisnietos, ¿no? Y ellos también disfrutan con las historias de mi madre y cómo les comparte pues su esperanza que también ella tiene, ¿no? Y por supuesto el mayor anhelo es que un día toda mi familia me encuentre con Jesús para vivir con Él por la eternidad. Amén, amén. ¿Qué le diría Eliasib? ¿Qué le diría a alguien que se acaba de encontrar con usted y que tienen apenas unos minutos para poder charlar, pero usted quiere darle un mensaje de parte de Dios? ¿Qué es lo que le diría a esta persona? Bueno, precisamente ayer tuve la oportunidad de tener a dos personas, ¿verdad?, que recordábamos y les mencioné que la vida cristiana no es difícil, que al contrario, ¿verdad?, todos los valores, los principios que aprendemos en la Biblia, porque no es otra cosa, y que aprendemos otras muchas cosas además, pero en la Biblia hay unos valores, unos principios que nos hacen mejores personas, que nos hacen seres de bien, que nos llevan a utilizar mejor nuestros recursos, nuestras habilidades, nuestras capacidades, ¿verdad? Porque todos anhelamos vivir bien, nadie está anhelando vivir mal, ¿no? Entonces, yo les digo que si continúan estudiando las Escrituras y conociendo mejor a Jesús, pues les irá mejor, les irá mucho mejor, ¿no? Pero también, no solo el poder vivir bien ahora, el funcionar bien, sino también tener una vida eterna con Jesús, ¿no? Y lo compartí ayer precisamente, ¿no? Bueno. Así que en cosas muy breves y muy sencillas, sin tanta complicación, invitar a las personas a que conozcan más las Sagradas Escrituras y a Jesús. Que se encuentren con Jesús. Así es, así es. Eliasib, me ha encantado estar en persona con usted y hablar con toda su experiencia que tiene acumulada, que es mucha y muy buena. Así que le quiero dar muchas gracias. Gracias, Samuel, a ti. Gracias. Que Dios le siga bendiciendo. Y también a ti deseamos, ¿verdad?, que estos programas y estos proyectos pues sean de bien. Amén. Y que tu ministerio también sea una bendición. Que así sea. Gracias, Eliasib. Gracias. Hasta pronto.